quiero que leamos segunda de Pedro 3:7. Hoy estamos leyendo bastantes versículos, pero es importante porque de esa forma vemos que todo está en la Biblia, todo está en la palabra. Entonces creo que lea segunda de Pedro 3:7. Dice, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Ahora aquí empieza la Biblia a hablar de que hay un día del juicio. Y nosotros sabemos que cuando se da un juicio es cuando se sienta un acusado, se sienta el acusador y se emite un veredicto. Y en ese veredicto hay una sentencia, y esa sentencia puede ser cárcel, puede ser la silla eléctrica, puede ser cadena perpetua, pero hay un castigo por algo malo que se ha hecho. Siempre que una persona es llevada a juicio, hay una acusación de algo malo que se hizo. Y entonces nosotros leemos, y quiero que vayamos ahora a Números 14:18. Hoy sí estamos leyendo bastante porque quiero que veamos que todo esto está en la Biblia. Porque eso es muy importante. Y también quisiera hacer aquí otra pausa, porque hoy en día en las iglesias y en los púlpitos se está predicando muchas doctrinas que nos vienen de parte de Dios. Aún vemos hoy mucha psicología metida en las iglesias. Y a veces es por falta de conocimiento de la palabra. Y recordemos que en algún momento el mismo apóstol Pablo, porque no es hablar mal de los que están predicando, porque aún el apóstol Pablo dice, habla de fábulas de viejas, dice en el libro de Timoteo, y lo menciona así de esa forma que se podría escuchar un poco pesado. Pero muchas veces es por falta de conocimiento y la Biblia dice, el pueblo perece por falta de conocimiento, pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, en Números 14:18, quiero que lo lea. ¿Sí? Dice, el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, pero de Mire qué ningún lindo es Dios. Siga, siga. Dice, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces lo que ha pasado es que Dios es lento, dice, para la ira, y grande en misericordia. Pero también dice Dios es justo y de ninguna manera, dice, tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad. Y entonces aquí nos empieza a hablar de que Dios, aunque es misericordioso, también llega un momento en que empieza a ejecutar juicios. Y quiero que leamos ahora Jonás 4:2. Mire, hoy sí estamos leyendo un montón de versículos. Y es que todo está en la Biblia, ¿verdad? Hay Todo cosas está que en la Biblia. está tan claro ahí. ¿Lo leo? Así es. ¿Ya? 4:2. ¿Sí? Sí. Dice, y oró al Señor, oh Señor, ¿no será esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? ¿Por qué me anticipé a huir a Tarsis? Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y aquí está hablando de Nínive, porque Dios envía a Jonás a Nínive y Jonás huye para Tarsis. Y aquí dice, por eso fue que huí, porque sabía que los ibas a perdonar y no les ibas a dar su justo castigo. Pero aquí vemos la misericordia de Dios tan grande, de que aun cuando había decretado un juicio en contra de Nínive, ellos se arrepintieron, proclamaron ayuno, oración, rasgaron sus vestiduras, se vistieron de cilicio. Y aun cuando Dios ya había determinado un juicio para ellos, los perdona y aplaza su ira para ellos. Y quiero que leamos ahora Eclesiastés 8:11. 8:11. Dice, Este porque la pasaje es sentencia, tremendo.
Se lo voy a leer. Dice, porque la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos, entregado eternamente hacia el mal. Mira qué tremendo, porque aquí habla que dice que como Dios es lento para la ira y grande en misericordia y no ejecuta de inmediato el castigo y el juicio, entonces dice que el corazón de los hijos de los hombres está entregado al mal. Y lo que sucede es de que la gente viene, o venimos muchas veces, y decimos, miren, hice lo malo y no me pasó nada. ¿Ya ven? O sea, que eso que dijeron era mentira. Es como el cuento de Pedrito y el lobo que hemos mencionado también. Entonces vuelven a hacer lo malo. Hicieron malo una vez, no les pasó nada, y lo vuelven a hacer, y no les pasa nada, y lo vuelven a hacer, y no les pasa nada, hasta que llega un momento en que Dios, que aunque es lento para la ira y grande en misericordia, también dice la Biblia que Dios es Dios de amor, pero también es fuego consumidor, dice. Y si Dios no tuvo por inocentes al mundo antiguo, dice, tampoco tendrá por inocentes a los que han pisoteado la sangre de su Hijo, dice. Y quiero que leamos ahora segunda de Pedro 2:4. Y fíjese que aquí yo podría agregar y podría mencionar también la vida de Sansón, que lo hemos mencionado también varias veces, porque Sansón viene, empieza a jugar con el pecado, empieza a jugar con Dalila, que era una mujer que no era del pueblo de Israel, que era una mujer ramera que habían contratado para hacerlo caer. Y él está viendo en la primera oportunidad que la mujer dice, Sansón, los filisteos sobre ti, porque ella le decía, revélame el secreto de tu poder, revélame el secreto de tu poder. Y entonces él le empieza a decir, se me hacen 7 trenzas y las clavaren al suelo, y le empieza a dar revelaciones falsas. Pero en la primera oportunidad, él tuvo que haber reaccionado y decir, esta mujer, lo que yo le había dicho, de hacer las 7 trenzas, clavarlas con estacas al suelo, lo hizo. O sea, que ella me quiere matar, quiere que me quiten mi poder. Desde ahí, él tuvo que haber huido, como dice la Biblia, que nosotros debemos huir del pecado. Cuando le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, porque son cosas que no debemos enfrentar, sino de las cuales nosotros debemos huir. Pero él siguió jugando y siguió jugando y dijo, ya ven, Dios me libró otra vez, vino el poder de Dios sobre mí y otra vez fui librado. Y cuando llegó el momento final, dice, esta vez saldré como las otras. Y eso es lo que está pasando hoy en día en el mundo. Porque dicen, no, eso de que Dios trae juicios, de que Dios castiga. No, si yo veo que le va mejor a los que son impíos, a los que son pecadores, a los que no se consagran, a los que no se arrepienten, a los que viven desenfrenada e inicuamente, dando total libertad a sus placeres, a sus deleites y placeres, y les va mejor. Entonces, pero llega un momento, así como Sansón, en que Dios dijo, no va más. Y entonces el juicio de Dios vino sobre él. Y ya lo hemos leído, le sacan los ojos, le cortan el cabello, lo ponen de esclavo y se vuelve en el hazmerreír de los enemigos de Dios. Y eso es bien duro porque muchas veces hemos visto a personas y aún siervos de Dios que se vuelven el hazmerreír de sus enemigos por no haberse consagrado en tiempo y por ponerse a jugar con el pecado. Entonces, lea lo que dice segunda de Pedro 2:4. Dice, porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas, reservados para... Entonces vuelve a hablar de juicio, porque el día de hoy estamos hablando de los juicios del fin del mundo. Y entonces dicen, miren pues, todas las cosas, dice en otro pasaje, en 1 Corintios 10,
lo que aconteció al pueblo de Israel quedó como ejemplo para nosotros, quienes ha alcanzado el final de los tiempos. Entonces decía mi pastor también, tenía un dicho que repetía mucho, y él decía: cuando vea las barbas de tu vecino caer, pon las tuyas en remojo. Y decía también, uno puede aprender de tres formas, decía. Uno puede aprender así como estamos aprendiendo hoy. La Biblia nos habla, nos advierte, nos dice: no juegues con el pecado, no juegues con el mal. Dios es lento para la ira, es grande en misericordia. Pero llega un momento donde Dios se cansa y donde Dios dice: no va más. Sí. Te lo estoy advirtiendo. Y Dios lo repite. Así como aquellos papás: mijo, ya te dije, va una. Hasta hay chistes de eso, ¿verdad? Van dos. Y así se pone Dios y nos empieza a advertir. Y entonces, esa es una de las formas de aprender. La segunda forma de aprender es viendo los ejemplos de otros. Como dice en 1 Corintios 10, lo que aconteció al pueblo de Israel sirve de ejemplo para nosotros. Y dice también el apóstol Pablo: si esto le sucedió al olivo original, ¿qué no nos va a suceder a nosotros que somos injertos? Dice. Entonces, nosotros leemos acerca de Jonás, leemos acerca de otros personajes y decimos: ese es un ejemplo para nosotros, para que a nosotros no nos suceda de lo mismo. Pero el que no aprende por teoría, leyendo la palabra, escuchando la palabra, escudriñando la palabra, el que no aprende, por ejemplo, de otros, viendo lo que le pasó a otros y que sirva de ejemplo para que no nos suceda a nosotros mismos, entonces le toca experimentar en pellejo propio. Y ahí tenemos el caso de Sansón. Él no aprendió por la palabra, no aprendió por los ejemplos de otros. Entonces le tocó experimentarlo a él y vivirlo y sufrirlo en carne propia. Y no era la voluntad de Dios que eso pasara, porque la voluntad de Dios era que él fuera un juez que se enseñoreara y reinara sobre el pueblo de Israel. Pero él perdió ese llamado por su necedad, por ser necio e insistir en el pecado. Entonces aquí dice: Dios no perdonó al mundo, a los ángeles, dice en el verso 4, cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó en fosos de tinieblas. ¿De qué ángeles habla aquí? De los ángeles de la rebelión de Luzbel, de los ángeles que no guardaron sus cuerpos, dice, sino que tomaron cuerpos humanos para juntarse con las hijas de los hombres. Y lea ahora el verso 5. Sí. Dice: tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de la justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora mire qué tremendo, porque de todo ese mundo antiguo solo libró a Noé y a su familia. Y dice: y tampoco perdonó al mundo antiguo. Entonces llega un momento en que la maldad colma a Dios, así como le pasó a Sansón. Sansón colmó a Dios y Dios tuvo que mandar sus juicios. Entonces no perdonó a los ángeles, mandó juicio. No perdonó al mundo antiguo, mandó juicio. Y ahora lea el verso 6, da otro ejemplo. Sí. Dice: también condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrán de vivir impíamente después. Ahora mira qué tremendo, porque dice: las pone de ejemplo. Fíjese que a mí me tocó trabajar en una empresa y tener a mi cargo gente, tener a mi cargo personal. Y habían algunas veces que algunas personas cometían faltas de diversa índole. Por ejemplo, una falta que a veces sucedía era llegar tarde a trabajar. Entonces, ¿qué pasaba? Si yo como jefe, como autoridad y como encargado de velar por el cumplimiento de las normas en ese lugar, veía a alguien llegar tarde y lo dejaba pasar cuando ya era muy reincidente, entonces el resto de personal decía: miren, aquel viene tarde y no le pasa nada, entonces vengamos tarde todos.
Entonces eso se convierte en una anarquía. Una anarquía es cuando no hay ley, cuando no hay normas, cuando todos empiezan a hacer lo que creen que es lo más conveniente y se vuelve un caos. Y dice la Biblia que Dios no es un Dios de desorden, sino que Dios es un Dios de orden. Entonces el orden es de Dios. Y por eso es de que aquí dice, si uno como jefe a veces o como alguien con autoridad, con personal a su cargo, tiene que ejercer las normas o las leyes o las políticas de las empresas o las organizaciones para que se mantenga ese orden. Dios también tiene que en algún momento decir, bueno, yo estoy poniendo las normas, soy lento para la ira y doy oportunidad para que se arrepientan, pero llega un momento en que tengo que poner el orden. Sí. Entonces aquí vemos en Apocalipsis, y mire todo lo que hemos estado viendo, que entonces de igual forma el mundo se ha corrompido. Hablábamos en otros estudios anteriores de ese escándalo que ha surgido este año acerca de pedofilia, que es algo aberrante porque se sabe que es pornografía infantil, violaciones infantiles. Por ejemplo, cuando vemos información acerca de la famosa Deep Web, que es la red oculta de Internet que no está visible para todos a través de plataformas como la red Tor. Dice que hay cosas tan aberrantes desde armas, tráfico de órganos, tráfico de personas. Dice que hay cosas tan aberrantes como violaciones en vivo, asesinatos en vivo. O sea, cosas que solo mencionarlas son tan grotescas. Pero el mundo está colmando a Dios. Y así como Dios no perdonó al mundo antiguo, entonces ahora lo que está sucediendo en el mundo actual, y que yo en lo personal creo y pienso, es mi opinión personal, ¿verdad? Y gracias a Dios todavía existe la libre emisión del pensamiento, pero en ese derecho que aún tenemos, porque aún no estamos en la tribulación o en la gran tribulación, yo en lo personal creo que este virus, este famoso COVID-19 coronavirus, sí fue creado en un laboratorio. Imagínense esas aberraciones, o sea, la humanidad está colmando a Dios. Y si Dios no perdonó al mundo antiguo, si Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, entonces ahora va a venir Dios y de eso empieza a hablar Apocalipsis, va a empezar a traer juicios en contra de este mundo.